Que el Señor les bendiga. Amén. Bienvenidos todos nuevamente a la casa del Señor. Estoy contento porque el Señor nos ha dado la oportunidad de estar en su casa para aprender de su palabra. Vamos a entrar ya a la clase. Estamos estudiando un tema muy importante, muy especial. ¿Qué tema estamos estudiando? La santificación. Amén. Esa es una de las doctrinas fundamentales que debe conocer todo cristiano. Estamos estudiando la santificación. Y como siempre hago un repaso de la clase anterior. ¿Se acuerdan que vimos en la clase anterior? ¿Sí? ¿O no? Nada. ¿Qué estuvimos viendo en la clase anterior? La gráfica. Sí, ¿verdad? Estuvimos viendo de que el apóstol Pablo nos enseña de que debemos llegar a un varón perfecto. Sí, ¿verdad? A la estatura, ¿sí? De la plenitud de Cristo. Y estuvimos viendo en la gráfica de cómo inicia una persona desde su regeneración y va creciendo en la niñez espiritual, luego en la adolescencia espiritual, luego en la juventud, hasta comenzar a aprender madurez, a llegar a ser padre. ¿Se acuerdan, verdad? Y decimos que en esa gráfica es evidente el crecimiento de santificación de cada persona. La santificación de un niño no es igual que la de un padre, ¿verdad? Y decíamos que los niños necesitan guianza. Y concluíamos que el nivel de santificación que requiere ser líder es prácticamente ser un adulto ya, un padre espiritual. Porque él es el que va a guiar hacia la santificación a los que recién comienzan en la vida cristiana. ¿Se acuerdan, verdad? Bueno, lo relevante de la clase pasada fue la gráfica. Saber que nuestro modelo de santificación es Cristo. Y decíamos que al entender que el modelo de santificación es Cristo, ya no podemos compararnos con alguien más en cuestión de santidad. Debemos compararnos con Cristo. Bueno, ahora vamos a iniciar esta cuarta clase ya y quiero que vaya conmigo a Levíticos capítulo 11. Vamos a volver a tomar esos versículos. Levítico capítulo 11, versículo 44. Levíticos 11, 44 al 45. Ahí vamos a encontrar la primera expresión de Dios en donde Él les está diciendo al pueblo de Israel que deben ser santos. Y decía que es importante y también muy significativo que estas frases están escritas después de que Dios está enseñando los animales que ellos no pueden comer. ¿Amén? ¿Lo tenemos? Estamos en Levíticos 11, capítulo 11, versículo 44 y 45. Leemos la palabra del Señor. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Oramos un momento. Señor, muchas gracias, Señor, porque nos concedes reunirnos hoy en tu casa para hablar de tu palabra. Permite que tu palabra, Señor, nos ilumine, nos haga entender lo que tú deseas que entendamos.
Lleva claridad, lleva luz a nuestras mentes. Esparce tu luz en nuestras mentes oscuras. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Señor. Amén y amén. En estos versículos, hermanos, encontramos palabras muy importantes y vemos que Dios está diciendo, os santificaréis, ¿verdad? Y en otra frase dice, ustedes seréis santos porque yo soy santo. Entonces, hay una asignación de santidad por ser elegidos por Dios y otra palabra que indica proceso. Cuando dice santificaréis, requiere algo. Amén. ¿Lo entendemos así? Bueno, hermanos, hemos aprendido que Dios es un Dios santo y que Él ha dicho a los que son sus hijos, sed santos porque yo soy santo. El propósito de Dios es que sus hijos reflejen y comuniquen su santidad. También he enseñado que Dios es el único ser que posee santidad en la profundidad y totalidad de la palabra, porque Él produce y genera santidad en sí mismo y por sí mismo. Amén. Él es la santidad y nadie posee ese atributo más que solo Dios. Amén. Ninguna criatura produce santidad. Todas las criaturas que existen, desde que son eternas en el cielo a las que son creadas en la tierra, todas esas criaturas han recibido santidad por el Dios que los creó. No porque ellos produzcan santidad en sí mismos. ¿Me doy a entender? Amén. Así que los ángeles son santos porque Dios es santo. Y Dios les ha dado su santidad. Amén. Bueno, entonces, Dios es la santidad y Él enseña que debemos reflejar su santidad. Yo decía también, hermanos, que Dios, al ser la santidad misma, Él puede compartir santidad. Puede compartir su santidad. Yo mencionaba que Dios no es afectado por el pecado. Dios no es afectado por la corrupción. Dios no es afectado por la maldad, sino que Dios afecta todo lo que toca. Amén. Eso es muy diferente. Dios afecta todo lo que toca y todo lo que toma para sí. Por eso es que yo he enseñado que todo lo que Dios toca se santifica. Amén. Cuando Dios eligió al pueblo de Israel y lo tomó para hacerlo pueblo suyo, en Éxodo 19, 5 al 6 les dijo, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Vosotros seréis gente santa. Amén. Y hemos aprendido que el pueblo de Israel es santo porque Dios es santo. Amén. Y porque Dios lo tomó para sí. No porque Israel se componga de personas sin pecado. Eso es importante de entenderlo. Pero el propósito de Dios de tomar a un pueblo para sí es para que se pueda comunicar su santidad a través de ellos. Amén. A través de ellos. Pero para poder comunicar su santidad, Dios les estableció mandamientos en los cuales debían ocuparse. Mandamientos y estatutos que debían seguir para ser diferente a lo que eran otros pueblos. Cuando los otros pueblos vieran que el pueblo de Dios seguía sus leyes, sus estatutos y sus atributos y sus estatutos puestos por Dios en la ley, hermanos, todo lo que ellos iban a comunicar era la santidad de Dios, la justicia de Dios, la rectitud de Dios a todos los demás que los vieran. Cuando Dios está ordenando todas las cosas al pueblo en las que deben ocuparse, ningún otro pueblo recibe esa dirección. No hay otro pueblo que recibe los mandamientos de Dios.
No hay otra nación que recibe los estatutos de Dios. Pero el pueblo de Israel sí. ¿Por qué? Porque Dios quería comunicar su santidad por medio de su pueblo. Amén. Así que el pueblo de Israel no iba viviendo por ahí como se les diera la gana, porque ellos ya eran santos, eran el pueblo elegido de Dios. No. Dios les enseñó todas las cosas en las que debían ocuparse para proyectar la santidad de Dios. La santificación no solamente es imputada de forma espiritual en nosotros por el sacrificio de Cristo, también es un proceso de transformación de nuestro ser hacia la conformación de Cristo. En nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, hermanos, todo cristiano va a experimentar la necesidad de ser orientado hacia esa dirección del crecimiento de su santificación. Todos vamos a necesitar esa dirección. El pueblo de Israel tuvo que ser salvo primero de la esclavitud de Egipto para luego conocer la ley y los mandamientos de Dios. Y después de conocer la ley y los mandamientos de Dios, el pueblo de Israel vio de forma más íntima y personal la manifestación de Dios a lo largo del camino hacia la tierra prometida. De la misma manera, de la misma forma, una persona debe experimentar la obra de Dios Espíritu Santo en su vida, en la regeneración, para que sienta la experiencia real de la salvación y el perdón de sus pecados, y luego deberá ir aprendiendo a conocer a Dios en sus mandamientos. Ahí conocerá los mandamientos de Dios, los decretos de Dios, los estatutos de Dios, y a lo largo de su vida cristiana podrá descubrir las experiencias personales con Dios. Esas experiencias personales que le harán conocer su gloria y su santidad. Porque Dios, hermanos, se les revelará en el camino a sus hijos mientras caminan hacia la perfección y glorificación de ellos mismos. Dios se les revelará. A todos sus hijos Dios se les revelará. Amén. Para entrar directamente ya con nosotros, hermanos, en nuestra vida cristiana, así como nosotros los cristianos creemos en la santidad y creemos en la santificación, y si buscamos nosotros la santificación y deseamos reflejar o proyectar la santidad de Dios, ¿qué buscaríamos para ocuparnos en nuestra santificación? ¿Qué buscaríamos como cristianos? ¿Qué buscaríamos? Y voy a hablarle de distracciones. Las distracciones actuales. Si nosotros queremos buscar la santificación y ocuparnos en la santificación, ¿nos acostaríamos todos los días en la hamaca para encender el televisor? No. ¿Qué documental o serie veríamos en la televisión para ocuparnos en nuestra santificación? Bueno, pero si no nos gusta el tele, el celular. Sí, vamos más a lo que tenemos a la mano. ¿Qué video buscaríamos en YouTube para la santificación? ¿Qué reels de TikTok me serviría para crecer en mi santificación? ¿Qué revista, qué periódico, qué Facebook? Nada, ¿verdad? Vaya, pero no somos de esas personas de distracciones. Somos personas que hacemos cosas más productivas, no nos ocupamos en eso. Vamos a ver. ¿En qué profesión u oficio que ejerzamos, cualquiera de nosotros los que trabajamos, podemos encontrar la orientación perfecta para crecer en la santificación?
ahí nos agarramos todos, ¿verdad? Dejamos las distracciones, ya no hay televisión, ya no hay teléfono, ya no hay distracciones, pero ocupaciones reales, oficios, trabajos. Dígame, ¿en qué trabajo vamos a encontrar la perfecta orientación para la santificación? En ninguno. ¿En cuál de todos nuestros trabajos encontraríamos esa guía para la santificación? Nosotros los seres humanos fuimos creados por Dios en una función práctica de las cosas. Porque desde el principio, hermanos, el hombre necesitó instrucciones. Dios le dio instrucciones a Adán. Si uno de nosotros necesita aprender un oficio o profesión, necesita instrucciones. ¿Verdad que sí? Alguien no se convierte en albañil solo porque sepa que existe la palabra albañil. No se hace albañil por el conocimiento de la palabra. Un mecánico no se convierte en mecánico solo porque sepa que existen mecánicos. No se convierte en mecánico solo porque conozca la palabra mecánico. Un sastre no se convierte en sastre solo porque sabe que existe la palabra. Todos, para que se conviertan en esa profesión, deben primero seguir instrucciones de personas que ya son expertas en esa profesión. Amén. Y a lo largo de muchos años de conocer esas mismas instrucciones y seguir obedientemente esas instrucciones, se dará cuenta que hay cosas que son incambiables. Hay cosas que son importantes y no son negociables. La profesión depende de eso. De la misma manera es la santidad y la santificación. Una persona puede conocer las palabras, incluso puede hablar de esas palabras sin saber de qué habla. Conocer las palabras no nos hace santos, ni indica de que ya hayamos crecido en santificación. Un albañil no es albañil sin las herramientas indispensables que debe saber usar. Necesita una serie de cosas para que se note que él es un albañil. ¿Sí? Un mecánico no es mecánico sin sus herramientas indispensables que debe saber usar. Necesita una serie de cosas para que se note que él es un buen mecánico. Un sastre no es un sastre sin sus herramientas indispensables que debe saber usar. Necesita una serie de cosas para que se note que él es un buen sastre. Si nosotros somos cristianos y tal vez hemos escuchado la palabra santidad, pero que conocemos la palabra, eso no nos convierte prácticamente en santos. El hombre no produce su propia santidad. El hombre necesita a alguien que sea santo para que le dé instrucciones, que debe aprender para proyectar santidad. ¿Y sabe qué? Dios es la santidad misma. Y el hombre ha tenido el privilegio de que la santidad misma abra su boca y le haya dado instrucciones para poder aprender a proyectar su santidad. Si queremos aprender todo lo que concierne a la santidad, ¿qué instrucciones deberíamos buscar? Si queremos conocer cuáles son todas esas cosas que debemos aplicar a nuestra vida para reflejar santidad, ¿qué creen ustedes que debemos conocer y estudiar? Amén. La palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia. Pero ojo con esto que voy a decir. La palabra de Dios, o sea, la Biblia en general, tiene mucho contenido. Mucho contenido. Pero hay un contenido específico en el cual Dios ha hablado.
Y Dios hace notar su carácter. Y Dios da la referencia y la línea de la santidad. Amén. Porque yo puedo leer todo el libro de Ruth, pero no va a ser igual que lea Éxodos 20. ¿Me di a entender? ¿Sí? Así que en la Biblia hay mucho contenido y todo es bueno, todo es especial. Pero hay cosas en donde Dios habla, Dios establece, Dios ordena, y ahí está la esencia de la proyección de su santidad. Amén. Gloria a Dios. Hay cosas específicas que Dios dijo para hacer notar su carácter, para hacer notar su rectitud, para hacer notar su pureza, para hacer notar su justicia. Cosas en las que presenciamos de forma directa y profunda su santidad. Su santidad. Si un cristiano salvo quiere proyectar la santidad de Dios, ¿qué creen que debe estudiar? Mis amados hermanos, debemos estudiar la ley de Dios. La ley de Dios. Los preceptos de Dios. Los estatutos de Dios. La santificación no está separada o divorciada de la ley y los estatutos de Dios. Nuestra santificación es guiada por la ley de Dios. Amén. Si queremos conocer el estándar de la santidad de Dios, debemos estudiar todas sus leyes, todos sus mandamientos para el hombre. Amén. Y después de que hayamos estudiado las exigencias de Dios en su santidad para el hombre, las cuales el hombre debía cumplir para representar santidad y para representar pureza, para reflejar la santidad de Dios, entonces sabremos qué es lo que significa que Jesús, siendo hombre, cumplió todas las exigencias de la ley de un Dios santo. Si no conocemos la ley de Dios, no sabremos qué es un Dios exigente con su santidad. Pero cuando estudiemos la ley de Dios y todo lo que encierra la ley de Dios, entonces sabremos qué significa que Jesús cumplió todas las exigencias de la ley. Hermanos, para que el sacrificio de Cristo haya sido acepto por Dios, el Cordero debía ser perfecto, sin mancha, sin pecado. Hermanos, representar la santidad de Dios o llamarse santo encierra mucho más que llenarnos la boca. Mucho más. Si decir que somos santos hace referencia a nuestra supuesta vida de pureza y santidad, es algo que todos somos conscientes de que no es real. No somos representación de pureza. No somos representación de alguien sin pecado. Y creo que si somos sinceros, deberíamos saber que si decimos eso, hablando de nuestra propia santidad, o si escuchamos a alguien hablar de su propia santidad de forma directa, hermano, eso es un problema de conciencia. Es un problema de conciencia. Y hasta cierto punto se puede calificar como ignorancia. Pero ¿qué de aquellos que no solamente dicen ser santos, sino que en sus mentes creen y están seguros que son la representación de la santidad? Y que al escucharlos, usted escucha en sus palabras expresiones que les hacen
autoevaluación de tener una santidad superior que otros. Hermanos, ese es un problema mayor de egocentrismo. Tienen una autoestima hinchada de su cristianismo. Están ciegos de su propio pecado y son voluntariamente ignorantes. Ese es un espíritu de superioridad. La hinchazón de su supuesta santidad es el resultado de la comparación entre ellos y otros humanos pecadores. Y esos otros pecadores, ellos los ven como muy sucios e inmundos a comparación de Él. Eso ya no es ignorancia. Eso ya no es ignorancia, hermanos. Eso es no tener conciencia de nuestro propio pecado. Si la luz de la palabra de Dios no te hace ver tu pecado, quiere decir que estás en tinieblas y Dios no ha puesto su luz sobre ti. Y eso es preocupante. Yo prefiero que la palabra del Señor me diga todo el tiempo lo pecador que soy, porque sé que su luz me está alumbrando, y no creer que estoy en luz estando en oscuridad. Amén. Hemos aprendido que el estándar por el cual debemos evaluarnos en nuestra santificación es Cristo. Cristo. Él es la representación de la santidad siendo hombre. Amén. Y aprendíamos que la santificación no pudo haber sido mejor explicada y enseñada. Jesús nos la explicó y nos la enseñó con el ejemplo de su vida perfecta. Ejemplo de vida perfecta siendo hombre. Entonces, hermanos, el estándar por el cual yo debo sentirme santo es en la comparación con Cristo. Con Cristo. No comparándome con los demás, con Cristo. Una cosa es ser religioso, cuidadoso de proteger una imagen externa, seguir un patrón de ritos, reglas religiosas impuestas por una organización, tal como la de los fariseos y los escribas. Y otra cosa es ser santo sin pecado, como Cristo, en la pureza de su ser. ¿Nota la diferencia? Amén. El pastor Paul Washer dice que Jesús fue y será el único hombre que ha amado a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Cada día que vivió en esta tierra cumplió perfectamente la ley de Dios para el hombre. No hubo mandamiento quebrantado. No hubo ley de Dios no cumplida. No hubo pecado en él, siendo hombre. Es muy diferente sentirse santo que ser santo. Jesús dijo, yo no vine para abrogar la ley, vine para cumplir la ley. Y él cumplió toda la ley siendo hombre. Ahora, hermanos, aplicado en nosotros, una cosa es ser cuidadosos de proteger una imagen, ser irreprensibles de que no se nos pueda acusar de nada, ser responsables con las obligaciones de la iglesia, someternos al reglamento interno, y podemos hacer eso muchos años y no está nada mal. Pero otra cosa es muy distinta, es crecer en santificación. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Porque la santificación, hermanos, es la transformación de nuestra naturaleza, es el cambio de nuestro corazón, es ser diferente.
Lo que antes para nosotros era deleite o placer, ahora que conocemos la ley de Dios, no nos atrae. Lo que antes era una lucha por el deseo de nuestra naturaleza, ahora ya no es tentación. Si algo ya dejó de ser tentación, entonces ha crecido en santificación. Amén. Y esa, hermanos, esa es la verdadera santificación. Hay una transformación evidente. Ya no pecamos de la misma manera. Esa ausencia de pecado por la intervención de la transformación del Espíritu de Cristo en nosotros es la verdadera santificación. Voy a dar un ejemplo sencillo de cómo la ley de Dios es importante. Y voy a seguir en el ejemplo básico que comencé. Por ejemplo, hermanos, si yo me sentía cómodo hablando de los demás sin que ellos se den cuenta, pero yo disfruto y me deleito hablando de ellos, eso es crítica y chisme. ¿Se acuerda que hablábamos de esto? ¿Sí? Y eso no guía a la santificación a nadie, sino que destruye. Pero si yo ya conozco la ley de Dios, las instrucciones de la santidad, sabré que en uno de sus 10 mandamientos Dios dijo: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y también sé que Dios dijo en Levíticos 19, 16 al 18, no andarás chismeando entre el pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Cuando una persona está creciendo en santificación, ya no se deleita ni tiene placer en hablar de su hermano, porque conoce la ley de Dios. ¿Ve la importancia? Amén. Un hermano que conoce la ley de Dios sentirá reprensión ante el impulso de ir en contra de su ley. Si él ya ha crecido en santificación, ya no se sentirá tentado a hablar de alguien más, sino que va a callar a todo aquel que venga a él a hablar de los demás. Y le va a decir: tú tienes un problema serio en desobediencia con esta ley de Dios. Y le va a enseñar santificación a aquel que no tiene cuidado. Ahora, ¿necesitamos orientación para crecer en santificación? ¿Sí? ¿Verdad que debe haber una diferencia entre un niño y un padre? Amén. ¿Ve la importancia de tener líderes maduros en santificación para que guíen a los niños? Pero si no son maduros, ninguno de los dos, ¿qué usted cree que va a pasar ahí? Amén. Ahora, ¿qué es lo que capacita a un líder para guiar hacia la verdadera santificación a los que están bajo su cuidado? Evidentemente, hermanos, es conocer la palabra de Dios. Conocer la ley de Dios. Hay un grupo que se ha encargado de minimizar la ley de Dios y exaltar solo la gracia. Y voy a mencionarlos. Y se les ha llamado en estudios cristianos antinomianos. Y lo voy a escribir porque es necesario. Antinomianos. Antinomianos. Anti significa contra y nomo significa ley. Entonces los antinomianos son hermanos que están en contra de la ley.
y son personas bíblicas, porque usan versículos del apóstol Pablo cuando él está enseñando acerca de la gracia, en Romanos 6:14, que ya no estamos bajo la gracia, ¿verdad? No estamos bajo la ley, perdón, sino bajo la gracia. Pues ellos son bíblicos y toman ese versículo para enseñar que ya no somos responsables de ninguna manera de ser conformados a la ley del Antiguo Testamento. Y ahí afirman ellos que esa ley fue para Moisés, para el pueblo de Israel, pero que ahora esas leyes no tienen nada que ver con los cristianos, porque nosotros ya no estamos bajo esa ley, sino que estamos bajo la gracia de Cristo. Bueno, nosotros de este lado estamos siendo parte de la continuación del Nuevo Testamento. Nosotros somos fruto de la gracia. Somos una iglesia naciente. Eso es una gran verdad. Pero la iglesia cristiana que surge de Cristo no es una iglesia sin ley. Tiene ley. ¿Cuántos creen eso? Amén. Tiene ley. Nosotros, hermanos, no creemos que el Nuevo Testamento es sin ley. Porque Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley. Dijo, vine a cumplir la ley y a marcar el estándar de la santidad y la santificación. Pero los hermanos antinomianos dicen que la única ley que se debe procurar es la ley del Nuevo Testamento. La ley del Antiguo no, porque esa es para Israel, debido a que hay partes de la ley del Antiguo Testamento que han sido abolidas. Oiga eso. Hay parte de la ley del Antiguo Testamento que ha sido abolida. Y yo ya hablé de esto, pero quiero volver a recordarlo. La ley de Dios en el Antiguo Testamento se define en 3 secciones, hermanos. En 3 secciones. Está la ley moral, la ley ceremonial y la ley dietética. Apréndase. Ley moral, ley ceremonial y ley dietética. La ley moral, hermanos, encierra todo lo que tiene que ver con la rectitud y justicia y pureza de una persona. Esa es la ley moral. La ley ceremonial encierra todo lo que eran las ceremonias que daban tipo de Cristo. ¿Me estoy dando a entender? Y la ley dietética era todas aquellas prohibiciones que Dios hizo con relación a los animales que eran considerados inmundos, que no se podían comer. Esa es la ley dietética. Voy a comenzar a desglosar esto. En el caso de la ley ceremonial, los sacrificios, los ordenamientos para los sumos sacerdotes, la forma en que se hacían los sacrificios, eso ya sí fue abolido. ¿Sabe por qué fue abolido? Porque Cristo es el Cordero. Y en Cristo se cumplió todos los tipos del Antiguo Testamento hasta que Cristo nació. Él es el Cordero. Y cuando el Cordero ha muerto, ya no hay más sacrificios que seguir haciendo, porque Él hizo uno. Y fue suficiente. Amén. Y lo hizo de una vez y para siempre. Amén. Las ceremonias de las leyes que se pusieron en el Antiguo Testamento, las leyes de ceremonias, eran nada más el vislumbre del cumplimiento de la venida de Cristo. Solo anunciaban la muerte, pero cuando Cristo hubo cumplido el propósito del Padre, dijo, consumado es. Amén. Ya no es necesario seguir celebrando estas ceremonias. Por lo tanto, hermanos, las leyes ceremoniales fueron abolidas y las únicas instituidas por Jesucristo fue el bautismo y la Santa Cena. Amén. Esas son las únicas 2 ordenadas por Cristo.
Ahora, ¿qué pasó con la ley dietética? Que tenía que ver con todos los animales que no se podían comer. Con la revelación que Dios le da a Pedro antes de ir a predicarle a un gentil, cuando ve en la visión que la manta desciende con todo tipo de animales, la voz de Dios le dijo: no llames común a lo que yo ya purifiqué. Amén. Y yo decía en la clase pasada que de la misma lista de animales que Dios señaló en Levíticos 11, es la misma que Dios le muestra a Pedro en esa visión, de la cual le dice que ya ha sido santificada. Amén. Todo lo que esto señalaba es que Dios estaba incluyendo a los gentiles en la redención. Cuando se reúnen en el concilio, en Hechos 15, ahí se establece el fin de la ley dietética y se reduce a no comer sacrificado a los ídolos, a no comer animales ahogados o consumir su sangre. Así que la prohibición severa de la ley dietética es abolida por Dios en la revelación a Pedro. Porque los apóstoles llegan a la conclusión que si eso no hubiese sido así, el Espíritu Santo no se hubiese derramado en los gentiles de la misma manera como se derramó en los judíos. Amén. Pero ¿qué pasa con la ley moral de Dios? De esa no tenemos ningún registro en la que Dios haya abolido esa ley. Así que esa ley sigue firme. Sigue firme. Hay algo sumamente especial en la ley de Dios, y es que cada ley dada por el aliento de Dios, encontramos que brota en ella el destello y el brillo de la profundidad de su santidad. La única manera por la cual el hombre puede guiarse en santificación en su vida y puede proyectar o comunicar la santidad de Dios es estudiando y obedeciendo la ley de Dios. Quiere dejar algo bien claro, hermanos, y es que mientras más estudiamos y conozcamos en intimidad la ley de Dios, más pecadores nos sentiremos. Pero ¿no es maravilloso encontrarnos con tanta santidad? ¿No es algo tan grande ver que hemos sido escogidos por un Dios tan santo? ¿No es maravilloso entender que tenemos acceso a ese Dios por medio de Cristo en su santidad? El aporte de la ley de Dios a nuestra santificación es que al conocerle, temor y reverencia se apodera de nuestros corazones. La única razón por la cual nosotros conocemos qué es pecado es porque Dios ha dado su ley. Si Dios no hubiera dado la ley, no supiéramos qué es pecado. Pero lo único que nos hace sentirnos pecadores es la ley de Dios. Amén. La única manera por la cual entendemos lo corrupto de nuestra vida y lo pecaminosos que podemos llegar a ser es porque hemos percibido claramente la santidad de Dios en su ley. Ahora podemos escuchar muchas veces: Jesús, yo te amo por todo lo que hiciste por mí. Jesús, yo te amo por todo lo que tú me has dado. Jesús, yo te amo porque tú eres fiel. Jesús, yo te amo porque tú eres quien me bendice. Pero no hemos escuchado jamás cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Qué gran diferencia, ¿verdad? Amamos el favor de Dios, amamos su misericordia, amamos su gracia, amamos su bendición,
Pero lo único que comunica y externa su santidad en nuestra vida es la obediencia a su ley. Si usted quiere medirse cuánto ha crecido en santidad, vamos a hacer un examen práctico. ¿Cuánto sabe usted de la ley de Dios? Si queremos saber cuánto hemos crecido en santificación, respóndase, ¿cuánto sé yo de la ley de Dios? Hagamos algo mucho más sencillo. Escúcheme. ¿Podría usted al menos escribir en orden los 10 mandamientos? Pero si conocemos la palabra santidad, pero si conocemos la palabra santificación, pero ¿ve la importancia? Amén. Si no lo sabemos y si no podemos escribirlos en orden, probablemente sepamos que existe la palabra santidad, pero no sabemos qué es santidad. Es como aquel que dice que es albañil, pero no sabe usar una cinta, no conoce qué son centímetros, no sabe qué es un nivel o una plomada. Es como aquel que dice que es mecánico, pero no conoce la numeración de las llaves, ni sabe cómo funciona un rash o una mica. Simple, ¿verdad? La próxima clase estudiaremos la importancia de la ley de Dios para el crecimiento de nuestra santificación. Esta es la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga.